Entonces vamos a empezar. Yo voy a hacer 3 preguntas a cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos gente de distintos lugares en los oradores, ¿verdad? Que cada uno dará su punto de vista, pero nuevamente queremos compartir con ustedes toda nuestra experiencia. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Y agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando y la confianza de haber venido. Entonces, Neidemar, ¿cómo estás? ¿Bien? Tú eres venezolana, tienes una Muy linda bien. sonrisa, entonces vas a ser la primera. No quiere decir que Bien. Carolina no la tenga. La pregunta que te vamos a hacer es, ¿qué técnica tienes para vencer los nervios de hablar en público? Bueno, Neidemar. Jorge, fíjate, una de las cosas que he aprendido es que los nervios no pasan, nunca desaparecen, siempre están. Todo depende del contexto, ¿sí? De alguna manera se pueden mitigar o estar más o menos presentes. Digamos, si vamos a dar una clase, una conferencia, a un grupo en particular, en la medida que repitamos esa experiencia, vamos a ganar más confianza y el miedo va a tender a bajar. Digamos, vamos a tener más confianza en el grupo, si repitiéramos el grupo al cual le damos la charla, o en nosotros mismos. Entonces, lejos de pensar de que hay una técnica mágica para vencer los nervios, realmente mi técnica es usarlos como combustible. Combustible para ganar confianza, porque a mayor confianza, menor miedo. Y básicamente para ganar esa confianza, lo que hago y lo que sugiero hacer es exponerse. Exponernos en cualquier escenario. Hoy tenemos muchos escenarios. Están las redes sociales, las universidades para dar clases, este tipo de grupos para dar charlas. Entonces, en la medida que nos exponemos, se trata de ser más protagonistas que espectadores. Y para ser protagonista en este ámbito de oratoria o de hablar en público, definitivamente necesitamos un combustible. Y ese combustible es el miedo o los nervios a hablar en público. O sea, estás usando el combustible para poder tener más fuerza para poder. Perfecto, perfecto, muy bien, Neidemar, muchísimas gracias. Querida Carolina, tú eres colombiana, bienvenida, siempre sos bienvenida, has apoyado a Hispanic Business Network todo el tiempo, así que te lo agradezco. Para ti, ¿qué técnica tienes para vencer los nervios en hablar en público? Mira, yo hago 3 cosas. 3. La primera, antes de subirme a la tarima, me voy a un sitio donde yo pueda respirar, concentrarme en mí. ¿Y sabes qué hago? Le entrego mi charla, mis palabras, mis manos, mis ojos, mi sonrisa, mi actitud corporal a Dios. Se la entrego. Le digo, úsame. Quiero que mis palabras sirvan a quien más lo necesita hoy. Entonces me pongo en una actitud profundamente de entrega y profundamente de servicio. Y eso me calma muchísimo. Y sé que cuando esté ahí no voy a ser yo ni mi ego, sino va a ser lo que tenga que ser para ponerme al servicio de quien más lo necesite. Eso me da muchísima calma. Pero además, utilizo esto. Si tengo muchos nervios, me subo al escenario con un micrófono en la mano o un esfero en la mano. Si el micrófono es de solapa o de diadema, utilizo el esfero. Si es de mano, pues ya está bien. Y yo siento como si todos los nervios se fueran y se metieran aquí adentro. Entonces, de repente, salen de mi cuerpo y se llenan entre el objeto que tengo en la mano. Se van para ahí, se pegan. Eso es lo segundo que hago. Y lo tercero, miro a la gente y me lleno de la expectativa que tienen, del entusiasmo que tienen y cambio el miedo, así como Ney decía, es mi combustible, yo cambio el miedo por excitación de la buena, por motivación, por emoción. Y entonces ya con esas 3 cosas me subo feliz a ser yo misma allá arriba y estando al servicio. Gracias, gracias Carolina, muchísimas gracias. Sí, vos sabés que una de las cosas que más me han servido en toda mi carrera, digamos, de hablar en público, lo cual me pone bastante nervioso, como a todos los que estamos aquí, es cuando me dijeron es sobre la audiencia que estás hablando y no es sobre vos. Y es así, entonces, como te salga, y si te sale mal no importa, porque vos estás dando. Entonces, cuando uno está dando, es sobre ellos, no es sobre uno. Lo que más hace uno que sienta miedo es el ego y todo lo que acabas de decir. Perfecto. Mi querido Javier, qué gusto tenerte en este evento. Porque tú tienes una gran experiencia, Javier, y tengo mucha admiración por ti. Por supuesto, eres mexicano. Gracias. Así que bueno, estamos pendientes y muy excitados para saber qué técnica tú tienes. Es algo que siempre quise tener, hace 20 años que te conozco, siempre quise saber cuál es la técnica que tú tienes para vencer los miedos en público. Con mucho gusto, hermano, y obviamente hablar después de estas damas es un reto, hermano.
resumo los conceptos que ellos expresaron y quiero simplemente añadir algunas cosas, un par de cosas. Primeramente hay que recordar que los nervios, el miedo que sentimos, obviamente es algo aprendido. Dice la enciclopedia Collier que un niño durante los 3 primeros años aprende las cosas más difíciles, que es hablar, caminar y actitudes. Así es de que obviamente a través de los años uno a veces va sintiendo temor de hablar, de expresarse. Un niño nunca tiene miedo de expresarse, puede hablar con quien sea, pero a veces son las cosas que vamos adquiriendo. Ahora, hay algunas cosas que uno puede hacer. Lo primero para mí es la preparación. La preparación te aprende a tener o a reducir tus nervios porque conoces tu tema, sabes de lo que vas a hablar. Inclusive sabes hasta la secuencia, el orden, la coherencia en la que vas a hablar. Ahora, lo segundo es la respiración. Tenemos que aprender lo que decía, lo que mencionaba Carolina, a oxigenar nuestro cerebro. Porque cuando hay carencia de oxígeno en el cerebro, obviamente nuestra capacidad de pensar se limita. Entonces es muy importante. Yo practico la respiración diafragmática, es la que me permite oxigenarme, estar relajado, tranquilo. Pero lo más importante para mí, lo que señalaba Carolina, la entrega. En una ocasión le dijeron a Marcel Marceau, el gran cómico francés, que cuál era su secreto para conectar con la audiencia, puesto que él no hablaba, es un mimo. Y le decía que antes de salir al escenario, abría las cortinas, los bastidores, y le daba gracias a Dios por esa audiencia que venía y que hasta pagaba para escucharlo. Yo soy un servidor, el creador, solamente soy un vocero de lo que él me ha dado, así de que cuando yo hablo, hablo con esa convicción de que lo que hablo es para la gente, para inspirarlos o para bendecirlos. Ya. Gracias, Javier. Gracias. Sí, es totalmente cierto el tema que por ahí muchos oradores no damos cuenta, que es el tema de la respiración. Y si respiramos correctamente, es cierto que vamos a pensar mejor y vamos a estar más relajados. Y eso es algo que quizás no tenemos en cuenta antes de subir a los escenarios. Y habría que ponerlo en práctica. Muy positivo lo que has compartido con nosotros. Rodrigo, ¿tenemos algo de la audiencia que quieras compartir, por favor? Tenemos una pregunta que está súper interesante y te doy potestad a ti para que pues decidas quién la responde en esta primera ronda. Y es de Renato Izquierdo y él pregunta si hay algún tip para aprender a perderle el miedo a equivocarse. Dice, creo que falta aprender a reírse de uno mismo para eso. O sea, la pregunta es, si uno se equivoca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprender para perderle el miedo a equivocarse. Tip para aprender a perderle el miedo a equivocarse. Mi querido Javier levantó la mano primero, entonces va a ser el que va a contestar esta pregunta. Bueno, lo primero es nuestra naturaleza, somos humanos. Ningún orador es perfecto, yo me equivoco. Y yo en lo personal, yo hago siempre un paréntesis cómico. Le digo, permítanme, me acabo de equivocar. Tenía 3 días sin equivocarme, voy a hacer una oración. Porque ya empezaba a ver una luz arriba de mí. La gente va a entender que eres humano, que eres imperfecto. No le des tanta importancia al error. No te regreses. Simplemente continúa con tu exposición. Esa es una de mis sugerencias. No le des tanta importancia al error. Esto es como cuando yo me acuerdo cuando mi maestro de tenis, por cierto, colombiano, me enseñó a jugar. Yo parecía que andaba matando mariposas. No tenía la destreza ni la habilidad. Esa se adquiere con el tiempo. ¿Me explico? Hay gente que a veces está escuchando un orador, pero está enfocado a ver a qué hora se equivoca la persona. A mí hay mucha gente que me dice, ¿ya se equivocó? Sí, me equivoco también. Pero yo no le doy tanta importancia a eso. Más bien me enfoco en el tema, en el objetivo, en el propósito que estoy buscando. Perfecto, Javier, vos sabes que yo digo lo mismo, pero lo mío es distinto. Yo cuando me equivoco, yo me equivoco 2 veces al año, y esta es la segunda, pero como estamos en agosto, ya de acá a fin de año no me equivoco más. Entonces lo que ocurre es convertir el error en un chiste. En vez de echarse la culpa, que eso nos sirve, por supuesto, sabemos como profesionales que no existe, porque además, cuando uno se equivoca, la gente no lo ve tanta equivocación como uno cree que la gente lo está viendo. Por eso, entonces, la gente perdona cuando se equivoca, lo perdona. Entonces, bueno,